empecemos con las preguntas. ¿Ok? Creo que preguntar nos ayuda a aquietar nuestros corazones y a poder preguntarnos a nosotros mismos si lo que vamos a recibir estamos listos para recibirlo. Pero miren, leí dos porciones de la escritura, una en Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 4, y otra en segunda de Pedro. Y la segunda de Pedro dice: porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Por favor, con mucho respeto, voltéate con el que está sentado a tu lado y pregúntale: ¿a ti qué te controla? Si no es tu familiar, mejor, porque te va a responder algo que no sabes. Pero si es tu familiar, no te puede mentir. La Biblia es muy clara, ¿sí o no? La Biblia es muy clara. Tú puedes decir que eres libre, pero si realmente tú reconoces que hay algo que no es Dios, no es la palabra y no es el Espíritu de Dios que te controla, entonces algo te controla. Y cuando algo que es diferente a Dios te controla, la Biblia es clara y dice: tú eres esclavo de aquello que te controla. Entonces, ¿qué te controla? La ira, el enojo, la amargura, el rencor, el odio, la envidia, la avaricia, el chisme, el temor, la desconfianza. ¿Qué es lo que te controla? Porque lo que hemos cantado hoy y lo que hemos leído y lo que leí antes de subir a predicar habla de que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús apareció para romper toda herencia de maldad. Jesús apareció para arruinar los planes de Satanás en contra nuestra. Amén. Díganme sí, díganme no. Entonces Pedro dice en su carta que uno es esclavo de aquello que lo controla. La buena noticia es la que dice Lucas 4, que nuestro Cristo fue enviado a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es un cautivo? Alguien que está prisionero, alguien que no es dueño de su libertad, alguien al que lo han privado de su libertad, alguien al que le han robado sus derechos. ¿Me siguen? Si un cristiano está viviendo cautivo de algo que lo controla, entonces no es libre. Reaccionen, porque si no me ponen nervioso su silencio. Recuerden que no los veo porque no tengo lentes a propósito. Entonces, si Lucas 4 dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos viven con opresión? ¿Cuántos viven con un temor a salir a la calle, a subirse a un elevador, a la oscuridad, al futuro, va a cambiar el gobierno, tendré trabajo, no tendré trabajo? Si vives con esas sensaciones, con esas emociones, estás viviendo en opresión. ¿Por qué? Porque estás bajo el control de algo que no es Dios, de alguien que no es Dios, y ese espíritu está oprimiéndote para que no seas feliz, para que no disfrutes la vida y la libertad a la que Dios te trajo cuando confesaste y reconociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces Jesús, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nos devolvió lo más preciado que un ser humano Dios le dio como regalo desde la creación, desde Génesis. Y eso es el libre albedrío, o la libre voluntad, o la libertad de elegir. Ningún ser humano debería de casarse con otro al que no está dispuesto a amar, porque amar se da en la libertad de poder elegir. Hay muchas mujeres bonitas, pero yo elegí a mi esposa y yo elegí serle fiel a ella. No es que esté ciego y que no vea otras mujeres, pero lo más hermoso del amor es cuando uno usa su libertad para decidir solamente amar a una mujer. Te preguntarás por qué Dios no puso el árbol escondido en una montaña, en la punta de un cerro, para que para Adán y Eva no fuera fácil acceder a ese árbol. Pero ¿por qué lo pone en medio?
Es como si dijeras: todas las mujeres bonitas escóndanlas, por favor, no quiero que me las pongan enfrente porque soy tentado. O que el alcohólico dijera: no, escondan destruyan todas las fábricas de alcohol porque yo soy débil para el alcohol, desaparezcanme el alcohol delante de mí. Eso no va a suceder. Uno tiene que tomar la libertad con la que Cristo nos devolvió la libertad, para que use esa libertad para el bien, para amarlo a Él, para seguirlo a Él, para servirle a Él, para vivir una vida para Él sin sentirme obligado a hacerlo. Yo estoy aquí porque estoy usando mi libre albedrío, mi voluntad de amar a Dios, de seguir a Cristo y de servirle a Él. No estoy aquí a la fuerza, nadie me obligó a venir. Eso es lo más hermoso que Dios nos dio cuando reconocimos a Jesús. Nos devolvió la libertad, rompió el lazo, rompió la atadura, las cadenas que me ataban a ser esclavo de Satanás, para darme esa libertad. Y ahora Él me dice: ¿qué quieres elegir? Puedes elegir usar esa libertad para amarme, para seguirme, o puedes usar esa libertad para lo que gustes, pero ya no culpes al diablo. Ya no culpes a tus padres, ya no culpes a tu mujer, ya no culpes a tus hijos, ya no culpes lo que te pasó de niño, porque ya te devolví la libertad. Ahora, ¿por qué siendo cristianos seguimos con opresión? ¿Por qué seguimos sintiéndonos cautivos de circunstancias o de situaciones que no podemos controlar? Escuchen, hablemos por unos minutos de esclavitud y de esclavitud espiritual. Esclavitud o esclavo es dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Por eso Pedro dijo: si algo te controla, eres esclavo de eso que te controla. Eres esclavo aunque no lo reconozcas. Si tú dices: puedo dejar de fumar cuando yo quiera, pero no quiero, no es que no puedas dejar de fumar, es que realmente eres esclavo de ese espíritu que te atormenta, para que tú digas: es que el cigarro me calma. Pero no reconoces que eres esclavo, porque es horrible reconocer que eres esclavo. Entonces dije: dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Igualdad, libertad, por ejercer un tercero sobre ella todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad. Y escuchen: reduciéndola a la condición de un objeto. Si eso que te controla te hace sentir un objeto, amigo, amiga, eres esclavo. Eres esclavo. Porque tus derechos, tu amor propio, tu estima propia, alguien la tiene. Y te dice: tú no vas a salir de aquí, tú no vas a hacer esto, tú vas a hacer lo que yo te diga. Eres esclavo. Gracias a Dios que en México ya no existe, o por lo menos de manera oficial, esta condición humana. Pero ¿qué tal la esclavitud espiritual? Ahora ya hablamos de esclavitud, vamos a hablar de esclavitud espiritual, porque le estoy hablando al pueblo de Dios. Esclavitud espiritual se refiere a una condición en la que el individuo se encuentra cautivo a fuerzas que lo alejan de la libertad y la comunión con Dios. Lo voy a repetir. Pon mucha atención, porque este tema es primordial para todos nosotros. La esclavitud espiritual se refiere a una condición en la que el individuo se encuentra cautivo, y Jesús vino a dar libertad a los cautivo a fuerzas que lo alejan de la libertad y la comunión con Dios. No se trata de cadenas físicas, sino de ataduras invisibles que restringen el alma, impidiendo que se desarrolle plenamente en su potencial espiritual. Estas cadenas pueden tomar diversas formas. Por ejemplo, esclavos del pecado, esclavos del miedo, del temor, esclavos de la idolatría, esclavos de apetitos de todo tipo, físicos, sexuales, materiales, etcétera. Control externo.
Todo esto que acabo de decir es esclavitud espiritual. ¿Recuerdan que les mencioné el domingo pasado que en la Biblia se describen más de 10 clases de esclavitud espiritual? Solo estoy tocando una, la esclavitud del pecado, y si Dios quiere y así lo indica, hablaré de las otras, pero solo estoy enfatizando esclavitud espiritual. Sin embargo, les mencioné ahorita algunas otras: apetitos, control externo, idolatría, miedo. Ahora, si bien es cierto que la frase esclavitud espiritual como tal no la vas a encontrar en la Biblia, eso es cierto, lo que esta sí dice, y que lo hemos estado estudiando desde hace un par de sesiones más, es que los incrédulos están en esclavitud del pecado y del diablo. Si lo puedes escuchar en los mensajes del miércoles y del domingo pasado, te lo agradecería, porque no voy a tener tiempo para volver a repasar todos esos pasajes que ya te leí. Pero Juan 8:34, Hechos 8:23, Romanos 6:6, Romanos 6:16, Romanos 6:19, Romanos 7:14, todos estos pasajes hablan de que cuando el humano está esclavo del pecado, ese es siervo o esclavo de Satanás. Aclaro y puntualizo esto: los creyentes no podemos ser poseídos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo invitamos a Jesús a que viniera a nuestra vida, Jesús es un poder, el poder superior, que echa fuera un poder inferior. Y lo que habitaba en tu espíritu fue desalojado cuando Jesús entró en tu ser. Por eso el diablo ya no nos puede poseer, pero sí nos puede atormentar. Por eso necesitamos entender esclavitud espiritual. Hace 2 semanas el pastor José estuvo aquí para ministrar liberación. El pan de los hijos de Dios se llama liberación, y se los prediqué el miércoles. Escuchen la prédica del miércoles. Ahora, los creyentes no pueden ser una posesión ni esclavos de Satanás por la eternidad, ya que fuimos comprados una vez y para siempre por la sangre de Jesús. Por tanto, en vez de estar atados por el pecado, los creyentes en Jesucristo deberíamos caminar activamente, palabra clave, caminar activamente en la justicia y la libertad que Dios nos ha dado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Es decir, ¿podemos vivir en opresión? Sí. ¿Podemos luchar con algunas áreas en nuestra vida? Sí. Pero el diablo ya no va a tomar control de nuestra vida, a menos que dejes de caminar activamente. Por eso dije palabra clave, caminar activamente, y vamos a hablar de eso más adelante, en la vida espiritual con Jesús. Ahora, esto que te voy a predicar no es para que tengas miedo, es para que entiendas que estás en una batalla espiritual y que el diablo le conviene que seas ignorante, para que entonces pueda tener sobre ti dominio y control en algunas áreas de tu vida. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quieren que siga hablando de esto? ¿No? De todas maneras, yo tengo el micrófono, ¿verdad? Mira lo que dice Primera de Pedro: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Mira, es muy interesante esta palabra, vida vacía. ¿Por qué? Porque todo de lo que llenábamos nuestra vida era de emociones, era de experiencia. ¿En base a qué? A relaciones, a cosas que nos metíamos, que nos fumábamos, que inhalábamos, que veíamos, que tocábamos. Pero solo esas emociones son temporales y efímeras. Al final terminan provocándote un gran dolor, ¿cierto? Pero al final eran vidas vacías, porque no importa de cuánto mundo llenaras tu corazón, nunca estabas satisfecho. Siempre quedaba una sensación de vacío. Entonces mira lo que dice Pedro: Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue, ¿con qué pagado? Léalo fuerte.
el Cordero de Dios. Ese fue el precio de tu salvación. Y con ese precio, las cadenas de esclavitud que nos mantenían atados a Satanás fueron rotas. Él pagó para redimir tu pecado. Y cuando Él pagó ese precio con su vida, con su sangre, al diablo no tuvo más opción que soltarte. El punto es, ¿qué haces con tu libertad? ¿Cómo la estás usando? ¿Y cómo la mantienes? Vamos adelante, prosiga conmigo. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, ahora bien, esto no significa que los creyentes no puedan experimentar, no podamos experimentar opresión espiritual o demoníaca. Escucha, a causa de nuestras propias elecciones pecaminosas. Mijo, si te metes a donde no debes estar y al rato tienes pesadillas, no puedes dormir, sientes que te mueven la cama, que se te sube el muerto, si juegas cosas que no debes jugar, si ves películas que no debes ver, si te relacionas con personas que practican X cosa que va en contra de lo que Dios te dice, entonces obvio que vas a experimentar opresión aunque vengas a la iglesia, porque estás abriendo una puerta para la contaminación espiritual. Y eso es lo que el diablo quiere, que ignores esto para que tú no sepas ni por dónde se metió. Entonces repito, esto no significa que los creyentes no podamos experimentar opresión espiritual o demoníaca a causa de nuestras propias elecciones pecaminosas o incluso de crianza. A veces cuando alguien se vuelve creyente, esto sucede, lo hemos visto mi esposa y yo, ya ha vivido mucho tiempo en un pecado específico que ni siquiera lo reconoce como tal. ¿Se entendió esto? Yo vengo a Cristo de 45 años. Bueno, ya llevo 30 años, 20 años practicando un pecado. Pero cuando yo no era cristiano y no conocía la Biblia ni tenía relación con Dios, yo no sabía que era pecado. Pues ahora vengo a Cristo y si no me instruyo en la palabra, yo sigo practicando eso, porque para mí es normal. Es hasta que la Biblia se expone ante mí o yo pido consejería, me acerco a la pastora, me acerco al pastor y le digo: pastor, padezco esta situación. Y entonces uno puede ir a la palabra y decirte: mira, esto no está bien, debes dejar de practicar esto, debes de cortar esta situación, debes de alejarte de estas personas. ¿Me van siguiendo? Entonces, si un creyente se da cuenta de que todavía está luchando con un hábito de pecado consistente o una forma de pensar poco saludable, miren, pasa mucho esto. Por eso la Biblia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ser cristianos doctos, tenemos que hacer de la vida cristiana una profesión de fe, ser profesionales cristianos, porque si solamente la leemos como para salir a la calle y persinarnos, no tiene sentido. Está bien leer, pero también hay que estudiar la palabra. Y la Biblia dice: por tus palabras serás justificado, mas por tus palabras serás condenado. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y si tú todo el tiempo dices: ay, estoy bien fea, estoy bien gorda, estoy bien chaparra, estoy bien no sé qué. O yo llegué a Cristo con muchos complejos. Mi esposa era mi psicóloga y terminó enamorándose del paciente. No es cierto. Pero ella sabe cuántos complejos yo traía a los 21 años que me casé con ella. Era un hombre acomplejadísimo, muy acomplejado, por mi estatura, por mi color de pelo, por mi apellido. Mi apellido ni lo quería mencionar, ¿verdad, amor? Me daba pena mi apellido. O sea, era un bulto de complejos. Crianza, herencias de mis antepasados, qué sé yo. Entonces uno suele decir tantas tonterías de uno mismo porque te desprecias a ti mismo.
Ahora, esas palabras no las dices al aire. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que él se mueve en esta atmósfera. No aquí, no tengas miedo. Bueno, también está aquí, a lo mejor está sentado junto a ti. Pero ahora se va en el nombre de Jesús. Porque no hay nombre más alto, lo cantamos, ¿no? No hay hombre más alto. Jesús, ante el nombre de Jesús, todo demonio y todo ser humano va a doblar la rodilla en aquel día. Pero el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Y lo que tú dices, él lo agarra. Aunque seas cristiano. Bueno, más bien, esto es contra los cristianos, no con los que son de él. Los que son sus esclavos. Pero él está en una batalla contra ti, no contra los que ya son suyos. Y lo que tú digas, él lo va a tomar y lo va a llevar al trono de Dios, porque no se gobierna solo. Y él le va a decir al Padre: Padre, Jair dijo esto de sí mismo. Maldita vida, no lo dijiste tú. Maldita vida, maldito dinero, maldito trabajo, nada me sale bien, soy un fracasado. ¿Eso lo oye el diablo? Y va al Padre y dice: él lo dijo. Y el Padre, que es justo, le dice: ok, solo su vida me pertenece, porque él confesó que mi hijo es su Señor y Salvador. No puedes matarlo, pero puedes ¿entendiste? ¿Quién le dio de ese derecho legal al diablo? Recuerden, cristianos de Cornerstone Puebla, no se gobierna solo el diablo. Él entiende leyes y él también se somete a Dios. Lo puedes leer en Daniel, lo puedes leer en Job. Él se somete, por eso no puede gobernarse solo. Tiene que ir al Padre, pero tiene que llevar una acusación en contra tuya. Si tú no le das motivo, ¿de qué te acusa? Por eso hay que vivir en transparencia. Por eso hay que rendir cuentas. Por eso te tienes que sentar con la pastora mujer. Pastora, mire, estoy batallando con esto y esto y esto. Ore por mí, ora por ti. Confiesas tu pecado y listo. Le quitas un argumento al diablo para condenarte, para atormentarte, para oprimirte. ¿Siguen vivos? Recuerden que no los veo, solo veo cabecitas, unas blancas, otras negras, otras rojas. Entonces, ay, Dios mío, si un creyente, si tú que eres creyente en Jesús, te das cuenta de que todavía estás luchando con un hábito de pecado consistente, una forma de pensar poco saludable, a pesar de haber sido salvo y de haber pedido perdón a Dios en varias ocasiones, es posible que tengas que tomar medidas adicionales para que esto cambie en tu vida. ¿Entiendes por qué invitamos al pastor Jos? Porque él es esa medida adicional. Pastor Jos, tienes una agenda como de 20 personas que necesitan que tú ores por ellas. Y los que pasaron con Pastor Jos vieron el poder de Dios en un hombre que está instruido para echar fuera esos demonios que no se quieren ir. Ningún demonio se quiere ir, y ahorita vamos a ver por qué en la palabra. Así que el ministerio de Pastor Jos, como otros, y no quiere decir que no lo podamos hacer la pastora Angie y yo, pero a veces que venga Paz Jos es un gran alivio para nosotros, porque nos ayuda a avanzar en un fin de semana mucho. Así que la próxima vez que escuches, va a venir Paz Jos, quiero que seas el primero en que vayas a ese módulo de información y te anotes y digas: sí, yo necesito ese ministerio del Pastor Jos en mi vida. Entonces, Pablo instruye a los creyentes. Fíjate, vamos a Efesios 4. Ya que han oído sobre Jesús, todos nosotros que estamos aquí bajo este techo, tal vez con alguna excepción, no lo sé, pero esta palabra es para ti y para mí. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, ¿cuál es la instrucción de Pablo a esta iglesia en Éfeso? ¿Está ante ustedes? Siguiente versículo. Con razón se quedaron todos callados. Desháganse
de su vieja naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. La vida que vivíamos antes de Cristo era de darle vuelo a la hilacha. ¿Entiende la generación Z qué es eso? No, ¿verdad? Hacer lo que se nos venía en gana. Y si mi papá me decía que no, ¿cómo no? Pero por supuesto, como que me llamo Omar, que sí me voy. A mí nadie me va a decir que no. Así vivíamos. Pero ¿qué dice Pablo? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida. ¿Por qué? La sensualidad y el engaño. Todo era darnos placer a nosotros. Por eso lo que comías, lo que inhalabas, lo que oías, lo que veías, lo que tocabas, porque por los 5 sentidos le dabas placer a tu cuerpo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No sé por qué me vino esa, ¿verdad? ¿Alguno la bailó? No se quemen. Ahí está el resultado de estarla bailando, ¿no? Le diste alegría a tu cuerpo y mira dónde estás. En cambio, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esa es la recomendación de Pablo para ti y para mí. Deshazte. Por eso necesitas venir ante la presencia de Dios y doblar tu rodilla y decirle: Señor, de verdad no me gusta esta persona en esta área de mi vida. Soy muy enojona, no tengo control de esto, no tengo control de lo que veo, no tengo filtros en lo que oigo, no puedo distinguir qué persona es destructiva para mí. Pídeselo a Dios, porque Él va a sacar esas confusiones de tu mente y de tu corazón para que puedas caminar en libertad. Ahora, si no estás seguro con todo lo que ya he dicho, si estás viviendo en esclavitud espiritual, déjame mencionarte rápidamente algunas señales de esta condición, ya que reconocer los signos de la esclavitud espiritual es crucial para poder liberarse de sus ataduras y de su dominio. En la Biblia es donde hallamos estos indicadores. Mire, el primero de ellos: aislamiento de Dios. Aislamiento de Dios es el primer síntoma que menciono en esta mañana. Aislamiento de Dios. ¿Qué es esto? La sensación de distancia de Dios conmigo. Ahora, mi Biblia dice que Dios está tan al alcance de mí que si yo estiro la mano, puedo tocar la mano de Dios. Entonces, si no lo siento cerca de mí, ¿quién es el que no está haciendo el movimiento? Dios está al alcance de, así lo dice, lo estoy parafraseando, pero la Biblia dice así: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, yo estiro la mano y ahí estoy tocando a Dios. Pero si yo siento distancia con Dios, ¿quién se alejó? ¿Quién se alejó? Entonces, si estoy viviendo en esta sensación de aislamiento, que no siento a Dios, la falta de interés en la oración, la falta de interés en leer la Biblia, la ausencia de paz interior, me he dejado de congregar por cualquier tontería, todas estos son síntomas de una posible esclavitud espiritual. Mira lo que decía el rey David en el Salmo 13, versículos 1 y 2: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Estas palabras son de alguien que se siente muy distante de Dios, pero no era Dios el que se había alejado de él. ¿Me explico? David también era hombre y falló y pecó gravemente. Entonces, esas expresiones son de alguien que se ha alejado de Dios, porque Dios no se ha alejado de ti. No importa cuál sea tu circunstancia, Dios nunca se ha alejado de ti. ¿Alguien puede decir amén? Aunque no lo sientas, aunque no lo oigas, aunque no lo huelas, aunque no lo toques, Dios está cerca de ti. Solo no permitas que el aislamiento espiritual te aleje de Él.
Dile al de junto: por eso no debes dejar de congregarte, amigo. Entre otras cosas. 2, dependencia de las cosas del mundo, otro síntoma de esclavitud espiritual. Fíjate, y esto está bien descrito en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador habla de varios escenarios donde una semilla es puesta. ¿Lo recuerdan? Si no, léanlo en casa, parábola del sembrador. Pero mira, dependencia de las cosas del mundo, la búsqueda constante de placeres materiales. Cuando una persona está afanada, es que el domingo es el mejor día, el domingo no, mi mejor venta es el domingo. No estamos haciendo del domingo algo religioso, porque hay hermanos entre nosotros que trabajan en empresas donde los rolan los domingos. Ni modo que digan: no, el domingo pues lo corren. Pero si puedes elegir no trabajar y no vienes a la iglesia por búsqueda constante de lo material, amigo, eres esclavo espiritual del dinero. La obsesión por el éxito, el miedo a la pobreza, la inseguridad y la envidia son indicadores de que el corazón está cautivo a los deseos del entorno. Y otra vez, venimos de esa vida. Venimos de esa vida. Salvo los chicos menores de edad, todos los adultos aquí venimos de esa vida, de querer satisfacer nuestra necesidad física, fisiológica, y solamente encontramos decepción. Entonces, Primera de Juan dice, Primera de Juan 2, 15 al 17: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Si quieres ver un ejemplo, métete a YouTube, busca un video de un artista y vas a ver que todo es presumir joyas, carros, mujeres, fajos de billetes. Esa es la vida que ellos consideran exitosa. ¿Y cuál es el final? No porque el dinero sea pecado, Si no nos prosperara el Señor, no podríamos tener este lugar. Tenemos que pagar renta, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que nos provee y nos bendice, y de lo que Él nos da le traemos una ofrenda y nuestro diezmo, ¿cierto? O sea, el dinero no es el problema. La esclavitud espiritual es, dije yo, en ¿qué? Dependencia de las cosas del mundo. El afán de buscar lo placentero para ti. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, dice el versículo final. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Tercer síntoma: falta de control propio. Aquí podría preguntar, levanten la mano los que tienen falta de control propio, pero creo que todos la vamos a levantar. Ayer predicaba eso Joana con los divergentes. Gobiérnate. Así les dijo a los divergentes, ¿verdad?, de la iglesia. Habló de esto. Pero la adicción, escuchen, la adicción a sustancias, alcohol, droga, cigarro, medicamentos psiquiátricos por tiempos prolongados, etcétera, etcétera. La violencia, la promiscuidad, que es la inmoralidad, la ira incontrolable y la falta de autodisciplina son señales de que el individuo no tiene control de su propia vida. Que Dios nos perdone, pero hemos criado a nuestros hijos si nosotros mismos no nos gobernábamos. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Que Dios los ampare. Pero si uno mismo como padre no tiene control de su propia vida, ¿cómo puedes controlar la vida de tu hijo? ¿Cómo lo puedes instruir? ¿Cómo le puedes enseñar esto, aquello? Cosas básicas de educación, de socialización, de respeto a la autoridad, si uno mismo no tenía gobierno de uno mismo. Qué bueno que nuestros hijos están bajo la mano del Señor, y a veces los tiene que cubrir para decir: mira, no veas las brutalidades de tus padres, escúchame a mí.
Ya cuando tengas la edad les pedirás perdón y les dirás: hijo, fui un burro, por decirlo menos, pero no tenía a Cristo en mi corazón. El Espíritu de Dios no estaba sobre mí, no conocía la palabra y no estaba en Cornerstone, Puebla, con los pastores Omar y Ancho. Nah, no sé. Eso ya, pues, digo algo, ¿no? Pero después de eso mi vida cambió. Así que no me juzgues por lo que hice en el pasado. De Cristo para adelante. Nueva vida. Nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Sí, cometí muchos errores, no los puedo ocultar, y tal vez tú estás sufriendo eso, pero estamos en una nueva vida. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey si es que estás viviendo una vida nueva. Mira lo que dice Gálatas 5 cuando hablamos de falta de control propio. Gálatas 5, 19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son, ¿qué dice? Más que claros. Ni siquiera tiene que haber muchos testigos, son muy claros y evidentes: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados. O sea, le faltó pluma al autor para terminar esa lista. Y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, dice Pablo a los Gálatas: cualquiera que lleve esa clase de vida. Por eso, si tú te identificas con síntomas de esclavitud espiritual, mijo, pásale a la oficina de los pastores. ¿O quieres seguir siendo esclavo? Hubo pocos nos. Todos los demás ya somos libres. A ver, los libres, denle un grito de júbilo y denle un aplauso al Señor. Ya me estaban preocupando. Miedo y ansiedad, otro síntoma de esclavitud espiritual. Miedo y ansiedad, la angustia constante, el miedo al futuro, la preocupación excesiva, la incapacidad de confiar en Dios, son manifestaciones de esclavitud espiritual. Si tú estás experimentando esto, necesitas reconocerlo y decirle: Señor, no quiero vivir en opresión. Yo quiero ser libre para poder reflejar tu gloria, tu poder y tu amor a todos. No puedes estar viviendo en miedo y ansiedad y quedarte con eso y llevártelo a tu casa. Tienes que decirle al Señor: libérame del miedo y la ansiedad. La Biblia dice: el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. La Biblia dice: no te afanes, no te angusties, no te aflijas por lo que has de comer mañana, qué vestirás. Y da una descripción preciosa en la Biblia. Por eso necesitamos comer la Biblia, para que la Biblia nos responda cuando estamos queriendo ser oprimidos por el diablo. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Qué te dice el Señor? En lugar de que te estés preocupando, ¿qué tienes que hacer? Agregaré ahí leer la Biblia, ¿verdad? Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. A lo mejor no tienes lo que quieres todavía. Mire, yo tengo 57 años, estoy a pocos años de jubilarme de mi trabajo para continuar los años que me diga el Señor como pastor de tiempo completo de ustedes. Y tengo todavía muchas cosas que Dios no me ha concedido. Qué mala onda, Dios. Yo te he servido por muchos años y ese carro no me lo has dado. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pero le doy gracias por el carro que tengo y lo disfruto, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Dice: denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón
y su mente, mientras que, ¿quién va a cuidar tu corazón? O sea, tus emociones, tu alma y tus pensamientos mientras vivas en esta tierra y no seas levantado para ir a la vida eterna con Cristo. Ahí lo dice la Biblia. La paz de Dios, o sea, su presencia va a cuidar tus pensamientos, va a guardar tu alma para que no te desenfoques, para que no te desboques, para que no pierdas el rumbo. Amén. Vamos bien. Perdón, ¿vamos bien? Tócale al de junto y pregúntale, ¿estás aprendiendo algo? Pregúntale. Último síntoma. No son todos, ¿eh? No podría terminar. Ay, no voy a terminar. Otro síntoma: falta de amor y perdón. Falta de amor y perdón. A muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. Y cuando alguien nos pide perdón, nos cuesta más trabajo perdonarlo. Miren, Pastor Angie y yo hemos estado pues con mucha gente, tenemos muchos años de servirle a Cristo y muchas veces hemos estado con personas que están disgustadas y estamos sentados con ellas y ya que terminamos toda la consejería, le decimos, bueno, ahora sí pídele perdón. ¿Y sabes cómo le dicen? Él a la otra o la otra a él: lo siento. Dios mío, llévame contigo, por favor. No saben oír y menos seguir instrucciones. Si tú le dices pídele perdón, ¿por qué le tendría que decir lo siento? Hay una diferencia enorme, mijo, entre lo siento y perdón. Si yo voy en el súper con mi carrito y voy aquí baboseando, que lo hago seguido, por eso la pastora va siempre junto a mí, ¿no? Cuando voy manejando, el tope, el semáforo, la señora, el amarillo, no sé qué, pues, porque yo voy como si no fuera manejando, como si fuera en un Tesla, ¿no? Ya es que ya me estoy imaginando ahí en un Tesla que no tengo que manejarlo. Si yo voy con mi carrito en el súper y por ir baboseando le pego a una persona, le digo, lo siento, discúlpeme. ¿Tiene sentido? Si la otra persona se voltea, me dice una majadería, me dice burro, fíjese, pues no me lo voy a llevar a mi casa. No lo voy a volver a ver. En unas, perdónenme que use esta expresión, no es correcta. No me interesa si me disculpa o no. ¿Sí? Yo hice lo mío al decirle discúlpeme. ¿Sí? Lo siento. Pero si es mi esposa con la que tengo que regresarme a mi casa, con la que tengo que seguir viviendo, me interesa la persona, entonces no le puedo decir lo siento. Ay, discúlpame. Eso me dice que no me interesa la relación. ¿Entienden por qué? Les digo que ni siquiera sabemos pedir perdón ni dar perdón a la gente. Y Dios no dice, pídele disculpas. Dios no dice en su palabra, dile lo siento. Ni lo sientes. La Biblia dice, perdona y serás perdonado. Y lo dice el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. ¿Sí lo dice el Padre nuestro? Jesús lo enseñó. Gracias por el té. Entonces, falta de amor y perdón, la incapacidad de amar a los demás. Por eso les puse ese ejemplo, porque si a mí me interesa la relación con mi esposa, yo le tengo que decir, perdóname, esposa. Y ella tendría que responderme como buena cristiana que es la pastora Angie, madura: esposo amado, te perdono. Así me lo dice, no crean que estoy inventando, así me lo dice todos los días, porque yo todos los días le pido perdón, porque todos los días la riego. No sé ustedes varones que están casados, pero yo todos los días la riego con mi esposa, todos los días. Pero como no me voy a ir a acostar enojado con ella, y yo no me voy a dormir en otra recámara, y la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y yo soy obediente a la palabra, no nos vamos a dormir y no la dejo en paz hasta que me perdone. Así veamos el amanecer del nuevo día. Pero ¿qué haces tú?
ya de 2, 3 días se le pasa. Y aunque no le hables 2, 3 días, ahí está tu orgullo. Esclavitud espiritual, mijo. Falta de perdón y amor, incapacidad de amar a los demás, la amargura, el rencor, la venganza, la ira descontrolada, son síntomas de la esclavitud, del pecado. Primera de Juan dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama, ¿qué dice la Biblia? El que no ama, ahora dile al que está junto a ti, si es tu familiar: ya ves, me tienes que amar, te guste o no. No, no es cierto. O sea, sí, pero no. Tú debes de esforzarte en cambiar, en que la palabra de Dios te transforme, pero tú no le restrinjas el amor, porque el amor maduro, el amor según Cristo, cubre multitud de defectos. Así que estos son algunos signos, no son todos. Los menciono con la intención de que te identifiques en tu propia vida si algún tipo de síntomas en tu vida estás viviéndolo, y que seas honesto para con Dios. Él no está aquí para condenarte. Entiéndelo, iglesia. Él no está aquí para condenarte. Él sabe todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hecho. Es más, sabe lo que vamos a hacer. Él ya sabe nuestro final. Y aún así, mientras Cristo no venga, hay oportunidad de ser perdonados y de ser salvados, porque Él no está aquí para condenarnos, sino para liberarnos. Seréis libres cuando Cristo los haga verdaderamente libres. Él te quiere libre para que lo ames y lo sigas, que hagas uso de la libertad que solo su Hijo Jesucristo pudo conquistar para ti en esa cruz. Por eso la Biblia es contundente: si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Así que el camino hacia la liberación, o el camino a la libertad de la esclavitud espiritual, también está claramente descrita en la palabra. Recordemos estos pasos a modo de que si te identificas que necesitas liberación, sepas cómo obtenerla y cómo mantenerla, que eso es lo más importante. Porque muchos decimos: bueno, yo recibí a Cristo cuando tenía 12 años, tengo 56, pues no creo que Cristo se haya olvidado de mí. Pero si no has venido a la iglesia en 50 años, no has leído la Biblia, no oras, no te congregas, no sirves a Dios, ¿me sigues? Entonces no solamente es obtener la libertad, es mantenerla. Diga conmigo: recibirla, mantenerla. Recibir la libertad, mantener la libertad. Ten presente que la liberación es un proceso que comienza con el reconocimiento de la propia condición de esclavitud y la búsqueda de la ayuda de Dios. Jesús es la clave de la liberación espiritual. Sin Cristo no hay liberación. Si alguien te dijo: es que te están echando mal de ojo, es que hicieron un amarre a tu marido, es que por eso el niño no se sana, vamos a llevarlo acá o allá y llévalo ante tal imagen y todo se va a solucionar. Mijo, enredaste más las cosas. ¿Sí están aquí? Entonces, si eso no se ha deshecho, sigue vigente en tu vida. Por eso el diablo te oprime y te atormenta, hasta que tú decidas decir: no más de esto, renuncio a esto que hicieron conmigo, renuncio a esto que yo hice voluntariamente. Si fuiste a que te leyeran el café, el aura, el iris, a que te hicieran una limpia, todos esos son portales que se abren. Si te consagraron de bebé a una imagen, a una santa, a una virgen, te dedicaron a ese demonio que está detrás de esa imagen. Esas imágenes tienen un demonio detrás que demanda adoración. Por eso hace milagros. También el diablo tiene poder y cautiva a la gente y la engaña, porque hay un demonio detrás de esas imágenes que está demandando adoración. Y si tú llevaste a tu hijo, a tu hija y la presentaste, lo que hiciste fue ofrecerla, dedicarla a esa deidad.
puerta abierta. O la cancelas tú o la cancela la persona si ya está consciente que Cristo vino para liberarla. Y Cristo rompe esa atadura, porque Él es el poder supremo. Su nombre el más alto. Su nombre el más alto. Su nombre el más alto. Solo el poder de Cristo puede deshacer las obras del diablo en contra nuestra. Así que no tendré tiempo de terminar. Voy a cerrar con esto. Vamos a orar, y el miércoles, no te lo pierdas, como serie de Netflix, el miércoles nos vemos para que les dé los pasos de cómo mantenernos libres. Pero voy a cerrar con esto. Vamos a orar y vamos a terminar tomando comunión todos. El sacrificio de Jesús en la cruz describe la gran victoria de nuestro Salvador. La Biblia nos dice que Él derrotó a Satanás, y al resucitar quedó demostrado su poder. Por tanto, nos liberó del pecado y nos abrió el camino hacia la libertad. ¿Qué debes hacer, iglesia de Cristo? Primero, arrepentirte. ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer tu pecado y la necesidad de un cambio de vida. Ese es el primer paso para ser libre de la esclavitud espiritual. Si no reconoces tu necesidad de Dios, si no reconoces tu camino de maldad, no va a pasar. Puedes venir a la iglesia, pero el diablo siempre serás cliente del diablo, porque él tiene el derecho legal para atormentarte. Segundo, primero dije arrepentimiento. Dígalo en voz alta. Dígalo en voz alta, no los oigo. Una vez más, reconocer nuestro pecado. Eso es arrepentimiento y la necesidad de cambiar. Dos, fe en Jesús. Sin Cristo, dijimos, no hay liberación. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador es esencial para la liberación del pecado y de la esclavitud espiritual. Todo esto tiene texto bíblico, pero no hay tiempo para leerlo. Hechos 2:38, Juan 3:16. Diga conmigo, fe en Jesús. Fuerte. Si ya quieres que termine, dilo fuerte. Fe en Jesús. Solo Cristo salva. Solo Cristo perdona. Solo Cristo reconcilia. Solo Cristo purifica. Solo Cristo santifica. Y solo Cristo libera. Solo Cristo. Fe en Jesús. Deja de confiar en cualquier otra cosa. Saca ese trébol de 4 hojas de tu cartera. Saca esa imagen que traes en tu cartera o tienes colgada en tu pared, en tu refrigerador. Quítale el poder al Satanás para que te mueva cosas y te hable en la noche. Trae esas cosas a la iglesia y dile, ya no más. Ay, es que me la regaló mi abuelita. ¿Y qué tiene? Tu abuelita ya ni vive. No la vas a ofender. Pero si la tienes ahí, es un portal. Quiero que lo entiendas, por favor. No es algo que deberías tolerar si tienes entendimiento espiritual. Saca las cosas de tu casa que son portales para que el diablo entre y esté en tu casa cómodo. Tráelas a la casa del Señor y que se destruyan aquí. Bautismo. El bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento en Cristo y la muerte al pecado. ¿Cómo sucede esto? Es una figura. En la persona que se bautiza baja el agua como si lo fuéramos a sepultar, a enterrar, porque ese es el viejo hombre que muere espiritualmente. Y cuando es levantado el agua, símbolo de la resurrección que todos los cristianos experimentaremos si mantenemos nuestra fe firme y vigente el día que Jesús regrese. Así que es necesario, si ya conoces a Jesús, ve al módulo de información y inscríbete, pastor, pero quiero bautizar. Y en la próxima fecha de bautizos baja al agua, porque eso también es otro paso para mantenerte libre de la esclavitud espiritual. Vida en el Espíritu Santo. Me faltan 2.
Vida en el Espíritu Santo. Muy importante. Dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida es fundamental para vivir en libertad. Acuérdense que Cristo hizo su obra, resucitó, estuvo 40 días presentándose a diferentes grupos de personas, sus discípulos, pero en los 40 días Él ascendió y tomó su lugar a la diestra del Padre. Pero ¿qué hizo Jesús? Nos dijo: no los dejaré solos, enviaré. No está Cristo con nosotros, Él está allá abogando por ti y por mí. Pero ¿quién está? El Espíritu Santo. Por eso la vida espiritual, la vida en el Espíritu, es fundamental para vivir en libertad y vencer las tentaciones. Esto lo dice Gálatas 5. Y por último, comunión con Dios. La oración, la lectura de la Biblia, la participación en la iglesia son esenciales para mantener una relación cercana con Dios y recibir su ayuda. Esto lo dice Hebreos 10:25. Vida congregacional. Dile al de junto: vida congregacional. Dile al de junto: vida congregacional. Respóndele: pues no dejes de venir, porque de repente no te veo. Pero no solamente es venir, es involucrarte. Involucrarte. Amén. Cambia la vida de alguien que viene a visitar a alguien que ya viene y sirve en la iglesia. Díganme los que sirven aquí. ¿Cambia la vida? Ay, ves que un hombre se sienta por allá, es un señor morenito, calvito, medio canoso. Pero cuando ese hombre entra en la vida congregacional, deja de ser ese señor morenito, calvito. Es Juan, el que se pegó en el zaguán, abogado con 2 maestrías. Ya no es una persona desconocida, ya es miembro de la comunidad, de la familia, de la fe, porque somos familia. Amén. ¿Están contentos? Dios habló a sus vidas. Pueden ponerse de pie. ¿Quieren orar conmigo? Mientras oramos y traen los elementos para tomar la comunión. Gracias. Déjame decirte esto. Escúchame por favor, no te distraigas. Paternidad espiritual. ¿Ok? Diga conmigo: paternidad espiritual. Cuando somos salvos por la fe en Jesús, la instrucción del Señor es: intégrate en un grupo pequeño, en una célula del cuerpo de Cristo. Y eso es la iglesia. Un cristiano que no está integrado en la iglesia vive como un huérfano. Sí, confiesa a Jesús, sí, pelea por su vida espiritual, pero es muy difícil que un huérfano pueda sobresalir. Por eso Dios nos puso en comunidades pequeñas que conformamos el cuerpo de Cristo. Y es lo que hacemos cuando tomamos la comunión. Reconocemos que la obra de Cristo nos insertó en su cuerpo y somos miembros de la iglesia de Cristo. Ya no eres huérfano. Y no hablo físicamente, hablo espiritualmente. En la iglesia no encuentras gente perfecta, ni los pastores lo somos, pero encuentras gente con sinceridad de corazón buscando agradar a Dios. Y en una familia, ¿qué hay? Hermanos, hermanas y padres. ¿Sí? Somos una familia. Alrededor de ti están hermanos, unos mayores, no por la edad, sino por la experiencia, por el caminar con Dios, por su vida en comunión con Cristo. Son hermanos mayores. Pero también Dios puso pastores. Y esto también es un elemento que no debes olvidar. Puedes ser cristiano, pero si nunca estás sujeto a tus pastores,
también eres presa fácil, porque tú no tienes todas las respuestas, ni yo las tengo. Pero yo tengo pastores. Nosotros tenemos pastores. Mis pastores tienen pastores. Los pastores de mis pastores tienen pastores. Porque nadie puede decir yo y Dios, Sociedad Anónima de CB. ¿Me entiendes? Entonces Dios también te dice, te instruye que estés sujeto a tus pastores. Dice Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ese es el trabajo que hacemos mi esposa y yo: pastorear sus almas, pastorearlos con inteligencia, pastorearlos con ciencia. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse, crecer, madurar, alcanzar la estatura de Dios, vivir en su propósito, llevar a cabo los planes de Dios que Dios a cada uno de nosotros nos encomienda. Aquí estamos, iglesia. Y mientras Dios no tome nuestras vidas, o nos diga ya pásenle a otro lugar porque ya están muy viejitos, voy a poner otros nuevos, aquí estaremos para ustedes. Y ese es nuestro trabajo: que puedan acercarse a Dios con confianza y que hayan aquí alimento para seguir creciendo en sus vidas. Amén. Amén. Ahora sí oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. No hay nombre más alto que tu nombre, y no hay otro que nos pueda dar la libertad, la liberación que todo hijo de Dios debe experimentar y vivir. Esa condición que nos da ventaja sobre toda persona en esta tierra: vivir libres, libres para hacer tu voluntad, libres para amarte, libres para hacer elecciones, que nadie elija por nosotros, que podamos elegir nosotros lo que conviene a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús, antes de tomar la comunión, que nos perdones, Señor, que nos perdones porque hemos sido duros muchas veces, hemos sido renuentes a reconocer que te ofendemos constantemente y que necesitamos estar a cuentas contigo. En esta hora, Señor, antes de tomar la comunión, te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Ahí en tu lugar, abre tu boca y dile al Señor: Padre, reconozco que he pecado contra ti, en mis pensamientos, en mis acciones, con mis palabras, con la manera en que me hablo a mí mismo. Al no hacer lo que tú me pides, te he ofendido. Y dile al Señor: perdóname, quiero estar en paz contigo, quiero estar a cuentas contigo. Gracias por hablar a mi vida. Yo quiero vivir en esa libertad por la que tú entregaste tu vida en la cruz por mí hace más de 2000 años. Es vigente para nosotros esa poderosa sangre de Cristo que nos hace libres de toda cautividad. Padre, gracias por perdonar mis pecados, y gracias por, Señor, recibirme como tu hijo. Te reconozco, dile al Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. A nadie más daré la gloria, a nadie más daré alabanza, a nadie más honraré, a nadie, delante de nadie más me hincaré que no sea delante de tu presencia. Gracias, gracias, gracias.